Hola, ¿qué tal? Espero se encuentre muy bien junto a sus seres queridos, sobre todo en esta situación que seguimos con la advertencia de la pandemia, ¿no? Y bueno, hay que tratar de aprovechar desde la casa el trabajo como lo hemos ido haciendo ya desde el año pasado, de alguna manera. Y vamos a continuar el tema que se ha destinado para la nivelación del primer trimestre desde el Ministerio de Educación. Nos ha propuesto trabajar un tema que es el arte precolombino, más que todo tratar de ver la dimensión histórica. Ya habíamos iniciado una lectura base, les había sugerido leer, adelantarse, y es precisamente para poder repasar, ¿no?, muchas cosas o aclarar dudas de lo que hayamos ido revisando. Entonces, vamos a ir viendo que en esta parte se van a ir clasificando un tipo de obras de arte, pero que es principalmente esto hace una referencia a una época anterior a la conquista española, ¿no? En 1942 en adelante, que ya se viene una vida, digamos, de la colonización, y precolombino nos quiere decir que ha sido antes de esta colonia. Básicamente el texto nos explica que las obras artísticas por nuestros eh, originarios, antepasados, principalmente en Abya Yala, en América, han ido realizando estas obras importantes que hasta el día de hoy son vistas como patrimonio cultural o tal vez como obras arqueológicas. Incluso se puede diferenciar como textiles, cerámica, escultura, arquitectura, etc. Aquí vamos a ir observando que lo que está de color es la región que principalmente han sido pueblos sometidos a la conquista española, ¿no? Pero hay que tratar de verlo con una visión crítica a esta lectura, y siempre es bueno verlo de esa manera en cualquier lectura que realicemos, ¿no? En este caso me refiero a que gran parte del texto nos expone que el arte precolombino es un arte que existió, que se vio hace mucho tiempo, como dice acá, antes de la conquista española en 1942. Sin embargo, al poderlo ver este tipo de informe histórico como algo que pasó, nos deja a una afirmación inconclusa, a medias. ¿Por qué? Porque en realidad el arte llamado precolombino actualmente existe. Es decir, si bien se han visto en estos ejemplos obras como de cerámica, monolitos, pirámides, etc., podemos ver que, por ejemplo, la cerámica no es algo que quedó solo ahí. Actualmente existen nuestros artesanos que hacen la cerámica también, y hacen de estos materiales que son precisamente la arcilla, las tintas con productos principalmente ecológicos, alguna que otra situación un poquito más moderna para su fabricación, pero mucho de la técnica, gran parte de lo que se hace en estas cerámicas, por ejemplo, son un aprendizaje directo y hereditario de estos ancestros o antepasados que ahora son llamados como el arte precolombino, lo cual es falso. No es que es un arte que se quedó atrás, sino que es un arte que aún se reproduce, aún se practica. Y a eso es lo que me voy, de que vayamos haciendo una crítica en la lectura que realizamos. Entonces, vamos a ir viendo muchos ejemplos que actualmente se realizan y obviamente en una dimensión más moderna, pero que son herencia de aprendizaje de estos ancestros que hemos tenido, ¿no? Aquí se clasifica como el arte azteca, la arquitectura, pintura, cerámica, etc. Lo que aquí vamos a ir observando es más o menos la representación de composición. En este tipo de monolito, por ejemplo, en esta que estamos observando, se ve que es una cara un poco más de humana, más o menos,
Por lo tanto, lo vamos a clasificar como una composición antropomorfa. Para hablar de composiciones tenemos que partir de estos conceptos: antropomorfa, zoomorfa o fitomorfa, que son los que básicamente se utilizan desde estas obras artísticas, ¿no? Aquí está una obra monumental, pirámide de los mayas, aztecas, que también quedaron como patrimonio cultural. Actualmente hasta son vistos como un sitio turístico. Pero como vemos acá también en la fotografía, la cultura uruchipaya que nos menciona el texto no es algo que quedó atrás. Ahí está otra prueba más de que se contradice este texto de que es solamente arte precolombino, ¿no? Entonces quiero que ahí se den cuenta que eso es falso y que sin embargo son culturas vivas y no debería ser un arte precolombino, ¿no? Sino un arte indígena o un arte nativo y nada más, que aún existe. Ahorita nuestros pobladores de los Urus Chipayes que están en Oruro, como se ven en la foto, existen aún, están continuando con su vivencia, como lo llaman la cultura del agua, porque se dedican a la pesca, viven de eso. Es desde ahí que parte su misma tradición económica, su misma vivencia, ¿no? Para sobrevivir y no necesitan, por ejemplo, recopilar o irse a la modernidad por algunos intereses de desarrollo, porque ellos están convencidos de que mantener las culturas vivas, culturas nativas, les da sencillamente lo que todo ser humano necesita, que es la vida y el vivir bien. Entonces, eso es un ejemplo más que tenemos de que estas culturas o arte precolombino mal llamado aún está vivo, ¿no? Quizá no está mal llamado precolombino, pero es un concepto que queda a medias, que nos puede hacer querer ver que quedó a la historia y ya pasó, y no es así. Las casas que estamos viendo acá, que también son de los urus, fíjense, es un tipo de arquitectura particular que muestra una base circular, porque tienen su explicación científica, ¿no? Los techos, por ejemplo, van más o menos en punta. Es por la lógica de que la lluvia va a ir cayendo hacia alrededor, o sea va a ser una caída que va, digamos, desviar a que se concentre en un solo lugar de la casa. Entonces tiene también sus lados, su lado científico, su saber local, su ideología, su filosofía también, de por ejemplo el material que se utiliza. ¿Qué materiales son? Son todos ecológicos, que si bien en algún momento tienen que derrumbarlo y pensar en otra construcción, no le haría daño al planeta Tierra, y sobre todo aún que podría mantener la fertilidad de la tierra, que es lo que se necesita para la producción agrícola, por ejemplo. Eso es importante a tomar en cuenta: el material, el uso del material, el diseño y un poco por qué ese tipo de arquitectura, ¿no? Arquitectura indigenista en este caso. Obviamente podemos ir observando detalles estéticos, que si es bonito o no es bonito, pero esto más que ver la parte estética tiene una funcionalidad vital, ¿no? Actualmente la arquitectura moderna obviamente es de otro tipo, pero aquí vamos a ver que también la sociedad nativa indígena transmite un saber, un conocimiento de vivir con la naturaleza, ¿no? Eso es lo que tenemos que rescatar de ellos. También nos habla el texto que existen variedad de artes, de monumentos que son muy memorables hasta ahora, muy destacables. Como dice acá, los más sobresalientes: la Puerta del Sol, la Puerta de la Luna, el monolito de Ponce, el monolito de Fraile. Y son no solamente obras que deben quedar en figura, ¿no? Estas obras tienen que quedar como un sentido de la vida, como un sentido de la cosmovisión andina principalmente. ¿Y qué cosa querían expresar al hacer estas obras, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, de igual manera vamos a ir viendo en la cerámica, como ahí se ve el ejemplo de la llama, del
Quero dice de un retrato y de un cántaro, ¿no? O sea, estos 4 ejemplos también nos muestra que representa su entorno. La llama es un animal que en los Andes, no solamente de Bolivia, de Perú, también de Ecuador, de Chile, de Argentina, toda la región que está en los países del sur principalmente, bueno, representan las obras artísticas que hayan elaborado, representan su contexto. En este caso de los Andes, la llama representa a los Andes como animal nativo. Entonces, de igual manera vamos a ir viendo los diseños que son dibujos que representan a su contexto, representan a su forma de vida, a lo que están rodeados, principalmente con la naturaleza, el tipo de naturaleza. Si los Andes como de La Paz, digamos, estarían rodeados de elefantes y de leones, entonces sus cerámicas o tejidos o cualquier obra artística serían de leones y elefantes, por ejemplo, ¿no? Pero el caso es que son de camélidos, de llamas, de alpacas, y eso es lo que vamos a ir viendo por esa razón. Les decía que hay que tomar en cuenta los tipos de composición, básicamente, ¿no? Como conceptos: antropomorfa, fitomorfa y zoomorfa. Entonces, al ver la llama en este ejemplo, correspondería a un tipo de composición zoomorfa de animales, ¿no? Zoomorfa, forma de animales. Acá no se ve exactamente vegetación, plantas, ¿no? Pero se ve más bien la cabecita de un puma. Acá se ve la cara de, bueno, aquí dice solo vaso retrato, que seguramente representa algún inca o a un maya representativo en ese tiempo, y que corresponde al concepto de composición antropomorfa. Antropomorfa, antro de hombre y morfa de forma, ¿no? Forma de hombre o de humano. Esas son las composiciones. Entonces, respecto a las plantas y vegetaciones, sería de composición fitomorfa, ¿no? Forma de flores o vegetales. Bueno, eso es lo que quisiera que podamos rescatar de manera dosificada, ¿no? Un poco los tipos de composición que existen. Rescatar que no es una cuestión histórica que pasó y quedó atrás, ¿no? Como les decía, esto aún se replica, aún existen los textiles originarios. Nosotros podemos ver el día de hoy, por ejemplo, caminando por la ciudad, incluso a nuestras mujeres de pollera muy, muy detallistas en sus combinaciones de vestimenta, pero también en los tejidos del aguayo que representan a su comunidad, ¿no? Obviamente que hay casos que son comprados y otros elaborados por ellos mismos, pero tiene un origen que representa a la comunidad. Eso es lo que también se debe tomar en cuenta desde los textiles originarios, ¿no? Acá nos dice una pregunta reflexiva. ¿Por qué crees que en la actualidad se está perdiendo los saberes y conocimientos que nos dejaron nuestros ancestros en el ámbito artístico? ¿Por qué crees que se está perdiendo? Es una buena pregunta porque nos provoca indagar qué está pasando, ¿no? A veces se quiere afirmar que eso está perdido, y eso es un error que hay que saberlo indagar con fundamentos y con investigaciones profundas, pero sobre todo saberlo reflexionar para mejorar en nuestra conducta. A veces puede darse este tipo de pérdida porque existe el negar nuestra identidad cultural, el rechazar a que somos de origen indígena, ¿no? Si bien estamos mestizos con una sangre mezclada por las conquistas, etc., existe nuestra identidad por el origen territorial, que sería nuestra ciudad, provincia, departamento, continente, y, y hasta el día de hoy es una historia que no ha cambiado totalmente, ¿no? Porque todavía tenemos nuestra gente campesina, nuestra gente de pollera, que ha sabido replicar a sus generaciones
sus saberes, sus conocimientos para seguir viviendo en armonía con la naturaleza, que es lo fundamental para los pueblos indígenas. Y esto hay que saberlo transmitir en el arte. Entonces, eso es en cuanto a que tomar en cuenta de manera teórica y un poco reflexiva también. Hemos ido, por ejemplo, poniendo en práctica el arte y la cultura desde hacer un forrado del archivador con unos diseños que representen a nuestra cultura, ¿no? A nuestra identidad. No está mal que, digamos, se trabaje en diseños que vienen del cine, de influencia del internet o de otros medios. Sin embargo, no tiene tanto valor como cuando se hace un arte por el contexto que a uno le pertenece, ¿no? Cuando uno hace su arte desde su contexto, puede llegar al mundo, puede postularse en candidaturas de premiaciones, puede competir en defensa de la cultura, de la vida y muchas cosas. Por eso es importante que esto lo llevemos incluso en el corazón y no así de manera forzada, ¿no? Que tiene que ser por estudiar y cumplir la tarea y nada más. Eso no está bien. Hay que llevarlo en la práctica, en el pensamiento, en la meditación y valorar sobre todo. Obviamente esto es un tema muy aparte, muy amplio, hablar de culturas. Ustedes lo están viendo en sociales, en lenguaje, en las diferentes áreas y se integra para darle un sentido y un valor muy importante en el arte. Entonces, de esta manera concluyo esta pequeña aclaración. Lo que vamos a hacer finalmente para poder absolver, digamos, nuestras dudas y también un poquito más de claridad en estas temáticas, vamos a ir resolviendo un cuestionario que les voy a facilitar y sobre eso hacer una pequeña investigación que ya les indicaré por escrito para realizar en el cuaderno. Bueno, espero que se encuentren muy bien y hasta otro momento. Gracias.